principio, Dios creó a Adán. Y Dios puso a Adán en el huerto del Edén. Y Dios hizo un pacto con Adán, el pacto de obras. Y en Génesis capítulo 2, versículo 16, la Biblia dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta era la condición del pacto de obras. Dios dijo a Adán, tú puedes comer de cualquier árbol que tú quieres, pero te doy un solo mandamiento y este es, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el castigo, si había comido, era la muerte. Pero hay una promesa aquí también que no está escrita, sino la promesa está implícita, donde hay un castigo para quebrar la condición, también hay una promesa para cumplir la condición. La condición es obrar, es no comer, es obediencia, es obedecer la palabra de Dios. Y la promesa, si Adán había obedecido a Dios la promesa, Dios iba a confirmar a Adán y su descendencia en vida eterna, en inocencia. Todo esto en Génesis 2 es antes que el pecado entró al mundo. En Génesis 3 sabemos qué pasó. Adán comió del fruto, la serpiente antigua. El gran dragón, Satanás, se acercó a Eva cuando ella estaba solita, diciendo, mire, tú puedes, ¿qué dijo Dios? Y Eva dice, no podemos comer del árbol, ni la podemos tocar, dijo. Dios no dijo, no puedes tocar, solamente dijo, no puedes comer del árbol. Eva ya está pensando, Dios es duro, porque Satanás vino para engañarle. Dios es duro, yo no puedo comer. Y Satanás dijo, no morirás. Mintiendo a Eva, no morirás. Y la Biblia dice, después ella vio el fruto, que era bueno para comer. Ella, viendo el pecado, entró por medio de los ojos. Era codiciable, era agradable. Ella vio que el fruto era grande, era bueno, era rico. Y ella quería, ella debería haber puesto sus ojos al suelo y decir, chao, Satanás, me voy. Satanás es astuto, dice la Biblia. Se acercó a Eva cuando estaba solita, sin Adán. Y se acercó a Eva porque la mujer era más fácil para engañar que el hombre. Cuando Eva comió y dio a Adán, Adán no fue engañado, dice en 1 Timoteo 2. Adán comió en pura desobediencia. Él sabía que iba a pasar, pero él quería el compañerismo de la mujer. Él comió y la gran caída, la caída de la raza humana, el pecado entró, la muerte entró y desde ese tiempo nadie puede obedecer los mandamientos de Dios. Ahora heredamos una naturaleza pecaminosa. Y a causa de esta naturaleza pecaminosa hacemos pecados, queremos hacer pecados por la carne que tenemos. Ahora Dios en su misericordia hizo otro pacto, porque ya no podemos cumplir el pacto de obras. Génesis 2, 16, 17. Obedézcame. Ya es imposible a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso. Y hizo otro pacto, un pacto de gracia. Ahora vamos a leer Génesis 3, 15. Y este versículo se llama el primer evangelio o el proto-evangelio. El pacto de gracia empezó aquí con Adán. En Génesis 3:15. En Génesis 3:15, Dios hizo otro pacto, porque ahora es imposible cumplir el pacto de obras para nosotros. Y la Biblia dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí Dios está hablando con Satanás. Y entre tu simiente y su simiente, la simiente de la mujer es Jesucristo. Aquí Dios da la promesa para el Salvador del mundo, Jesucristo, la simiente de la mujer. Después dice, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habrá guerra espiritual entre Jesús y Satanás. Aquí tenemos el pacto de gracia en Génesis 3:15. También tenemos el mismo castigo aquí es la muerte, y la manera de entrar este pacto de gracia es por medio de fe.
Primero, las dos partes en este pacto de gracia son Dios y Jesucristo. Y los creyentes, nosotros estamos en Jesús. Jesús cumplió este pacto para nosotros. Si nosotros tenemos fe, la única manera para entrar al pacto es por medio de fe en Jesucristo. La única manera para recibir perdón de pecado es por medio de fe en Jesucristo. Fe, Efesios 2, 8 y 9, es un don de Dios. Algo que Dios nos dé. Después de aquí en Génesis 3, vemos en toda la Biblia una continuación de este pacto. Vamos a Génesis capítulo 6 ahora y versículo 18. Génesis 6, 18. Ahora aquí Dios hace un pacto con Noé. Pacto con Noé. Y aquí estamos en Génesis 6, 18 y hay una lista de versículos que vamos a ver. La Biblia dice aquí: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Dios iba a mandar este gran diluvio y llovió por 40 días. ¿Por qué? Mira lo que dice en Génesis 6, 5. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La única cosa en que pensaban los hombres era el mal. Es lo que dice Génesis 6, 5. Lee después, dice que Dios se enojó, se arrepintió de crear al hombre y dijo, yo voy a matar a toditos. Y Dios hizo esto. Dios en su ira, en su furor, mandó lluvias por 40 días y 40 noches. Llovió y llovió sin parar. El agua subió y Dios mató a toditos, menos 8. Menos Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos y la esposa de Noé. 8 personas en total. Esto es una continuación del pacto de gracia. Aquí leemos en Génesis 6, 18 la lista de personas que Dios salvó. Ahora vamos a leer otros versículos más. ¿Quién está incluido en este pacto? En capítulo 7, versículo 1 dice: y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Entonces aquí, en 7:1, Dios dice, entre tú y toda tu casa contigo en el arca. Ahora vamos a versículo 13. Y dice, en este mismo día entró Noé en el arca y con él Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos. Otra vez, dice la misma cosa, que toda la casa de Noé entra en el arca. Después de esto, mire ahora versículo 23. Y aquí dice, así fue destruido todo ser viviente de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Versículo 18. Ahora vamos a capítulo 8. Y vamos a leer aquí versículo 16, después 18. En versículo 16 la Biblia dice, sal del arca tú y tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Vea cómo repite esto otra vez y otra vez y otra vez. Está diciendo, ¿quién está en este pacto? Noé y toda su familia. Dios dijo, estableceré mi pacto contigo y con tu casa. Y por eso vemos todos estos versículos que repiten quién Dios salvó, quién está en el pacto con Dios. Es Noé y toda su casa. Mira versículo 18, 2 versículos después. Entonces salió Noé y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos con él. Dios está golpeando nuestras cabezas diciendo, mire, toda la casa está incluida en mi pacto. Ahora vamos a capítulo 9 y versículo 9. 9. En 9, leemos aquí. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. Entonces, ¿con quién es el pacto? Con Noé, con su casa y los hijos de sus hijos, simiente de ellos.
Después de esto, leemos versículo 12. Y aquí en versículo 12 dice, y dijo Dios, esta es la señal o pacto que yo establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por perpetuas generaciones. Entonces al principio Dios dice, estableceré mi pacto contigo y con toda tu casa. Y otra vez repite que es con toda la casa de Noé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. 8 veces en estos pocos capítulos Dios repite que mi pacto es con toda la familia. Ya, esto es importante para lo que vamos a ver sobre la señal del pacto en el tiempo en que vivimos, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer sobre el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, abre la Biblia ahora a Génesis capítulo 17. Génesis 17. Después de este pacto con Noé, hay otro pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis 17. Entonces, el último versículo que leímos, Génesis 9:12, Dios establece su pacto con Noé, con su familia, con sus descendientes y con todo ser viviente, hasta los animales. Ahora, de eso, de los que estaban vivos y los animales, Dios hizo un pacto con una sola familia después, con Abraham y su familia. En Génesis 17:7, la Biblia dice, Dios está hablando, y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. ¿Qué es que vemos aquí en el pacto con Abraham? Génesis 17:7. ¿Con quién es el pacto? Con Abraham, con su casa y con su descendencia después de él. Entonces, cuando ¿y cómo escogió Dios a Abraham? Era de gracia. Ahí estaba Abraham en Ur de los Caldeos con su padre, y probablemente ellos estaban adorando la luna, y el sol, y las estrellas. Y Dios, de su libre gracia, escogió a Abraham. Y llamó a Abraham fuera de tinieblas y dijo, sígueme, tenga fe y hago un pacto contigo. Y en este pacto que Dios hizo con Abraham, toda su casa está incluida en este pacto. Hay 4 promesas que Jesús cumple en este pacto que Dios hizo con Abraham. Tenemos el pacto, el principio Emmanuel. Dios dijo a Abraham, podemos leer Génesis capítulos 15 y 17 si quieres revisar este pacto. Él dijo una promesa, el principio Emmanuel, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Eso es lo que dijo Dios, el principio Emmanuel. Segunda promesa era tierra. Dios dijo a Abraham, Abraham, mire a toda la tierra, y esto yo te voy a dar. Era la tierra de Canaán. Otra promesa era hijos. Abraham y Sara no tenían hijos. Abraham dijo, ¿a quién voy a dar toda esta herencia? Yo tengo riquezas, Dios, ¿a quién les voy a dar? Y Dios dijo, no se preocupe, yo te voy a dar un hijo. Y tuvo Isaac. Y otra promesa es que la descendencia de Abraham iba a estar como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Vemos que cada uno, y eso era incluido en la promesa del hijo. Además de eso, la promesa era bendición, que por medio de Abraham Dios iba a bendecir a todo el mundo. Ahora, ¿cómo están cumplidos estas 4 promesas? Son espirituales. Todavía, hoy en día, Dios es nuestro Dios. Al principio, Emmanuel. Jesús es Emmanuel. Jesús es Emmanuel. Por eso vemos que Jesús cumplió esta promesa. La segunda promesa, tierra. Si leemos Hebreos y en capítulo 12, habla sobre Jerusalén celestial y la iglesia. Y dice que Abraham, mientras Dios dio la promesa de Canaán, ¿cuál era un terreno en el mundo? Era un lugar. Mientras Dios dio la promesa de este terreno,
Abraham estaba buscando una mejor patria, dice la Biblia. Él estaba buscando una tierra espiritual, Canaán espiritual. ¿Cuál es? El cielo, la iglesia, las bendiciones que tenemos en la salvación. Los hijos de Abraham somos los creyentes, dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Dice que nosotros somos judíos, que nosotros somos hijos de Abraham, que nosotros somos Israel espiritual, dice la Biblia en Gálatas. Entonces, cada una de estas promesas Jesús cumplió. Por medio de fe en Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y cómo están bendecidos todos los pueblos del mundo por medio de Abraham? Porque Jesucristo era un descendiente de Abraham. Y ahora todos los pueblos del mundo reciben salvación, perdón de pecado, por medio de Jesucristo. Jesús cumplió cada una de estas promesas. Y Dios hizo este pacto con Abraham y con toda su familia. Mira lo que dice ahora en versículo 9 de Génesis 17. Dice, y dijo Dios a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti en sus generaciones. Entonces, otra vez vemos, versículo 7. El pacto es con Abraham, con su familia, con su descendencia. Versículo 9, vemos la misma cosa. Ahora versículo 10 dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, otra vez leemos la misma cosa, que Dios hace el pacto con la familia de Abraham. Y dice, este es mi pacto, dice, será circuncidado. Ahora, la circuncisión no es el pacto. La circuncisión es la señal del pacto. Y todo varón de 8 días recibe la circuncisión. Esta es la señal del pacto. Esto significa que ellos están en el pacto de Dios. Hasta los bebés de 8 días están en el pacto de Dios. Es toda la familia. ¿Por qué entonces aquí dice que este es mi pacto? La circuncisión. La señal del pacto y el pacto están tan unidos que no podemos tener uno sin el otro. Por eso este es lenguaje figurativo, lenguaje del pacto, diciendo que la señal es el pacto. Ahora, la señal no es el pacto. La circuncisión es la señal nomás, pero la circuncisión no es el pacto. Ahora, en versículo 11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros en vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahora dice que toditos en la casa, toditos, incluyendo los extranjeros, incluyendo los siervos que están adentro de la casa de Abraham, están incluidos en el pacto y reciben la señal del pacto. Tal como el pacto con Noé, toda la familia, vemos con el pacto con Abraham, que toda la familia, hasta los extranjeros y los siervos, están incluidos en el pacto. Otra vez repito que esto es muy importante para la señal en el nuevo pacto, en nuestro tiempo del Nuevo Testamento. Y vamos a ver la razón. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la señal. Vamos al Nuevo Testamento en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12. Romanos 4, 11 y 12. Y aquí la Biblia dice, y recibió la señal, hablando sobre Abraham, de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo, siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia. Entonces aquí dice que él recibió la señal de la circuncisión del pacto. Pero antes de eso, antes de recibir la señal del pacto, Abraham ya era un hijo de Dios. La señal es un sello nomás de la justicia de la fe, dice aquí. Abraham tuvo fe antes de recibir la señal del pacto.
en Génesis 15:6. Este versículo se repite 3, tal vez 4 veces en el Nuevo Testamento. Y la razón es que estamos probando que igual en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento somos salvos por medio de la fe. En Génesis 15:6, yo voy a leer, dice, y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. Entonces, Abraham era justo porque creyó a Jehová, porque tuvo fe en Jehová, antes de recibir la señal de la circuncisión, lo que recibió en Génesis 17. El asunto es que la señal no salva a nadie. Hoy en día tenemos la creencia de la Iglesia Católica que el bautismo, la señal del pacto, salva a las personas. Y si no recibimos la señal del nuevo pacto, el bautismo, quedamos fuera de la salvación. Eso es la creencia de ellos, de la Iglesia Católica. Pero Romanos capítulo 4 nos enseña algo diferente. Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12, nos dice que es un sello de las promesas de Dios en el pacto. Ahora, los bautistas dicen que es sobre la fe, la señal del pacto sobre la fe y solamente sobre la fe. Esto no es lo que dice Romanos 4. Romanos 4 dice que es un sello de la fe, de la justicia de Dios. Es un sello que somos hijos de Dios. Es un sello de las promesas. ¿Y quién está incluido en las promesas? Vemos en el pacto con Noé, toda la familia. Vemos con el pacto con Abraham, toda la familia y la descendencia. En el pacto con Abraham, hasta los extranjeros que viven en su casa están incluidos en el pacto. La señal revela que Dios obra en familias. Por eso Dios mandó los varoncitos de 8 días que reciban la señal, mostrando que Dios obra en familias. Esto es muy importante para la doctrina del bautismo. Ahora vamos a hablar sobre el pacto que Dios hizo con Moisés. Abre la Biblia a Éxodo capítulo 2. Éxodo 2. Y aquí tenemos el pacto con Moisés. Todos estos pactos están en el pacto de gracia. O sea, todos estos están incluidos en el pacto de gracia. Hay un solo pacto de gracia y todos estos pactos pertenecen a un solo pacto de gracia. El pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés. Después vamos a ver el pacto con David y el nuevo pacto también. Aquí el pacto que Dios hizo con Moisés era la ley, lo que dio en Éxodo capítulo 20, que Dios escribió la ley en 2 tablas de piedra. En Éxodo 2, 24 y 25 la Biblia dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. El pueblo de Israel estaba sufriendo en Egipto. Eran esclavos haciendo ladrillo, trabajando durísimo, y clamaron a Dios. Y la Biblia dice que Dios les escuchó. Y por esa razón Dios mandó plaga tras plaga tras plaga sobre los egipcios, hasta que Faraón dijo a Moisés y a Aarón, váyanse de aquí, ya no les quiero ver. Y salieron, y Dios con mano fuerte rescató a su pueblo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque Dios se acordó de su pacto que hizo con Abraham. Y por eso Dios les salvó de los egipcios, los llevó al desierto, les dio el pacto con Moisés, las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque se acordó de su pacto con Abraham. Cada pacto es una continuación del pacto anterior. Cuando empieza el pacto con Moisés, no se anula el pacto con Abraham. La Biblia está clara sobre esto, que cada pacto es una continuación del pacto anterior. Y el pacto con Moisés tiene las mismas promesas que tiene el pacto abrahámico. Vamos a Levítico para leer capítulo 26. Levítico 26 y vamos a leer desde versículo 4. Aquí la Biblia dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra dará su producto, y el árbol del campo dará su fruto.
Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y quitaré de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros, y 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros. Aquí es el pacto, el principio Emmanuel. Yo volveré a vosotros, yo seré tu Dios, yo estaré contigo, es lo que está diciendo Dios, la primera promesa. Aquí, esto ahora es bajo el pacto con Moisés. Las mismas promesas que dio en el pacto con Abraham, Dios da en el pacto con Moisés, mostrando que hay una continuación hasta las mismas promesas. Ya tenemos uno, al principio Emmanuel. Después de esto dice, y os haré crecer. ¿Qué prometió a Abraham? Hijos. ¿Qué promete a Moisés? Hijos, os haré crecer. Y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros y comeréis lo añejo de mucho tiempo y saciaréis fuera lo añejo a causa de lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Otra vez está diciendo aquí, principio Emmanuel, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, pondré mi morada entre vosotros. Y versículo 12, y andré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Aquí es el principio Emmanuel que vemos otra vez. Ahora, Dios está diciendo desde versículo 4 que en la tierra ellos van a sembrar y van a cosechar. Dios promete la tierra otra vez. Vemos aquí, y Dios dice que yo les voy a bendecir en la tierra. Estas son las 4 promesas del pacto de Abraham. Principio Emmanuel, tierra, hijos y bendición. Que Dios repite a Moisés en estos versículos aquí en Levítico 26. Porque el pacto con Moisés es una continuación del pacto con Abraham, lo que es una continuación del pacto que Dios hizo con Noé. Uno se construye encima del otro y todos están incluidos en un solo pacto de gracia. Ahora, hagamos la pregunta que hicimos con el pacto de Noé y con Abraham. ¿Quién está incluido en el pacto? Ahora, abre la Biblia a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. ¿Quién está incluido en el pacto? Esto es importante para el bautismo, para la señal del nuevo pacto. En Deuteronomio 5, vamos a leer versículos 2 y 3. 2 y 3. Deuteronomio 5, 2 dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Horeb es Sinaí. Moisés recibió los 10 mandamientos en Monte Sinaí. Y ahora dice, Dios hizo un pacto con nosotros en Sinaí, en Horeb, cuando ellos recibieron las 2 tablas de piedra con la ley escrita en las 2 tablas. Pero el asunto aquí es algo un poco extraño, que la mayoría de ellos ni vivían cuando Moisés recibió las 2 tablas de piedra, cuando Moisés recibió la ley de Dios. Entonces, ¿qué están diciendo? Que Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Ellos ni estaban allá. Dios hace el pacto ¿con quién? Con la familia y con la descendencia, con los hijos. Eso es lo que están diciendo. Mira lo que dice versículo 3 aquí. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Y ellos ni estaban vivos cuando Moisés recibió la ley encima de Monte Sinaí, encima de Horeb. Ellos están diciendo, la Biblia está diciendo aquí, tal como dice en Génesis 17 y en Génesis 6 a 9, que Dios hace su pacto con toda la familia y la descendencia. Esto es muy importante cuando hablamos sobre el bautismo. Probablemente ustedes ya están viendo, ya están pensando sobre esta doctrina del bautismo. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 29. En Deuteronomio 29 vamos a leer versículos 12 a 15.
En Deuteronomio 29, versículo 12, la Biblia dice, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, que Jehová tu Dios hace hoy contigo, para confirmarte hoy por su pueblo y que Él te sea a ti por Dios, principio Emmanuel, de la manera que Él te ha dicho, y como Él lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Ahora, cuando están haciendo este pacto, toditos los hijos de Israel están presentes, porque Jehová Dios dijo, hoy día hay una congregación y yo voy a hablar con el pueblo. Entonces, toditos están reunidos allá, congregados allá. Entonces, ¿qué significa? Cuando Jehová dice, yo hago este pacto con ustedes que están aquí y con los que no están aquí. ¿Quién no están allá? Los bebés en la barriga que todavía no viven. Enseñando otra vez que Dios hace el pacto con el jefe de la familia y con toda la casa. En este caso, con todo el pueblo de Israel, hasta la descendencia, los hijos que todavía no viven. Ahora, abre la Biblia a Jeremías capítulo 31. Hoy día no vamos a hablar sobre el pacto con David, pero eso también está incluido aquí, bajo un solo pacto de gracia. Esto encontramos en 2 Samuel 7, 1 Crónicas 17, en los Salmos también aparece. Aquí ahora vamos a hablar sobre el nuevo pacto, en Jeremías 31. El nuevo pacto, Jeremías 31. El nuevo pacto es el pacto en que nosotros estamos ahora. La palabra para testamento y la palabra para pacto es la misma palabra en el griego. O sea, la Biblia puede decir antiguo pacto y nuevo pacto en vez de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Porque es la misma palabra. En griego es diatheke. Significa pacto, significa testamento también. Hay una diferencia. Pero aquí, en Jeremías 31, vamos a leer sobre el nuevo pacto. Y aquí es la profecía sobre el nuevo pacto. Vamos a leer desde versículo 31. Y aquí la Biblia dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas. Ahora la ley de Moisés está escrita en piedras. Ahora la ley es en nuestro corazón. Y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí al principio Emmanuel, que vemos en toda la Biblia. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto. Es el perdón de pecado que tenemos en Jesucristo. Ahora, nosotros estamos estudiando el bautismo ahora. No estamos haciendo un estudio completo sobre estos pactos. Por eso no hablamos sobre el pacto con David. Y solo estamos hablando un poco sobre cada uno de estos pactos. Ahora la pregunta es, ya sabemos cuál es el nuevo pacto, es perdón de pecado en Jesucristo. Ahora, y que este nuevo pacto es una continuación de estos otros pactos. Vemos que menciona la ley aquí. Cuando Dios dio la ley a Moisés, estaba escrito en 2 tablas de piedra, ahora está escrito en nuestro corazón. Vemos al principio Emmanuel que menciona aquí que Dios dijo a Abraham, yo soy tu Dios, en Génesis 15, creo que es versículo 1. Y ahora, ¿quién está incluido en este pacto?
En todos estos pactos anteriores es toda la familia, es el jefe de la familia y todos los miembros de la familia. Noé, toda su casa entró en el arca. Abraham, todos los que están en su campamento, en su casa, están incluidos en el pacto. Ahora, y con Moisés vimos era la descendencia hasta los niños que todavía ni vivían. Ahora vamos a ver en este nuevo pacto, no es diferente. Ahora vamos un capítulo después, a Jeremías 32. En Jeremías 32. Y vamos a leer desde versículo 36. Aquí dice, y con todo, ahora sí dice Jehová Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. Aquí están los 4 castigos de Dios. Y mire, si usted hace un estudio en una concordancia, mire cualquiera de una de estas palabras. Bestia, Babilonia, un pueblo ajeno que destruye a Israel y los lleva preso. Espada, espada significa que no habrá paz, habrá guerra en Israel y todo esto viene por el pecado y por desobediencia. Hambre, Dios manda hambre a Israel, ¿por qué? Por el pecado. Dice en el Antiguo Testamento que las madres estaban comiendo sus propios hijos, porque Dios mandó hambre al pueblo de Israel por su desobediencia, por andar tras dioses ajenos y por rechazar a Dios. Y pestilencia, enfermedad. Dios mandó cada uno de estos castigos sobre su pueblo. Versículo 37. He aquí que yo los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y saña grande, y los haré tornar a este lugar y los haré habitar seguramente. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. ¿Para quién es este nuevo pacto? Aquí está hablando sobre el nuevo pacto. ¿Para quién es este nuevo pacto? Aquí dice, me teman perpetuamente para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Dice en versículo 39. Jeremías 32, 39. Entonces, el nuevo pacto en que nosotros estamos hoy en día, esa es la profecía sobre el nuevo pacto. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. La promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Ellos pertenecen al pacto. Ahora, miren el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Quién recibió la señal del pacto? El varoncito de 8 días. ¿Esto va a estar diferente en el Nuevo Testamento? La mayoría de las iglesias hoy en día dicen que sí es diferente ahora. La Biblia, vamos a ver, no es diferente hoy en día. Vamos a ver. Ahora, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Ahora este es el día de Pentecostés. En Hechos 2, y el apóstol Pedro está predicando. Este es el nuevo pacto, ¿ya? Jesús ya se murió, ya resucitó, ascendió al cielo. Este es el Espíritu Santo vino. Aquí estamos en el tiempo del nuevo pacto. Y mire, Pedro dice la misma cosa que dicen en el tiempo del Antiguo Testamento. Hechos 2:38 dice. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces está diciendo la misma cosa que Dios dijo en Génesis 17, que el pacto es para Abraham, para sus hijos y para el extranjero que está dentro de sus puertas. La misma cosa dice el apóstol Pedro en el nuevo pacto. Ya ha llegado el nuevo pacto. Estamos en el día de Pentecostés. Pedro está predicando diciendo, esta promesa es para vosotros, para tus hijos y para todos los que están lejos. La misma cosa que dice en Génesis 17, dice en Hechos 2. Y vimos que esta es la profecía en Jeremías capítulo 32. Ahora vamos a Hechos capítulo 3. No, vamos a Hechos capítulo 16. Hechos 16.
Y vamos a leer versículo 13 a 15. Entonces, aquí es la profecía. Después leemos Hechos 2, 38 y 39. Y Hechos 16, 12 a 15 vamos a leer. Y aquí dice, y de allí a Filipos, que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia, y a una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y el día sábado salimos de la ciudad junto al río, donde solían hacer oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió al Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo. Entonces, cuando ella creó, ¿qué pasa? La misma cosa que pasa en el tiempo del Antiguo Testamento, toditos en la familia reciben la señal del pacto. ¿Y cuál es la señal del pacto aquí? Leemos en Hechos 2, 38, 39. Aquí vemos en Hechos 16 el bautismo. Y en este caso es el bautismo en agua. Entonces, ella creyó, ¿y quién recibió la señal del bautismo? Toda la casa. ¿Había niños en esta casa? La Biblia no dice, pero en la mayoría de las casas hay niños. Pero esto ni importa eso, porque lo que importa es que el mismo modelo del Antiguo Testamento, que toda la familia está en el pacto, aplica al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Toda la familia está incluida en el pacto. Vemos esto también. En este mismo capítulo, vamos a versículo 32 y 33. Y aquí la Biblia dice, Hechos 16, 32 y 33. Y aquí la Biblia dice, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Vemos la misma cosa. El jefe de la familia entra el pacto con Dios y toda la familia con él entra el pacto. Todos aquí estaban bautizados. Otra vez podemos hacer la pregunta. Había niños en esa casa, había bebés en esa casa. Y la Biblia no dice. Pero otra vez, eso ni importa. El mismo modelo del Antiguo Testamento, que toda la familia está adentro del pacto y recibe la señal del pacto, el mismo modelo aplica en el tiempo del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Ahora, además de esto, tenemos otro argumento de silencio aquí. La razón que bautizamos niños hoy en día. La razón que bautizamos bebés hoy en día. Porque los bebés están miembros del pacto de Dios y por eso reciben la señal del pacto. Ahora, hay otra razón también. Es que si en el tiempo del Antiguo Testamento, por miles y miles de años, que los niños están incluidos en el pacto y reciben la señal del pacto, la circuncisión. En el día de Pentecostés, cuando se levantan, los niños ya no están en el pacto, solamente los adultos, solamente los mayores que tienen fe, los niños ya no están en el pacto. ¿La Biblia no va a decir algo sobre esto? Yo sé que este es un argumento de silencio, pero cuando tenemos discusiones sobre la comida, ¿qué podemos comer? Todos querían saber cuál es la ley para los gentiles que ahora han entrado a la iglesia. ¿Ellos tienen que obedecer la ley de Moisés? Y la respuesta era no. Pero el asunto es que la Biblia habla sobre esto en Hechos capítulo 15. Había un gran concilio para hablar sobre esto. Había un gran concilio para hablar si los niños ya no están en el pacto de Dios, si los niños ya quedan fuera del pacto de Dios, porque eso es lo que nos quieren decir los bautistas por medio de no bautizar a los niños. Están diciendo que ellos no deben recibir la señal del pacto porque quedan fuera de la iglesia hasta que tienen
fe. Esto no es el ejemplo de lo que dice la Biblia. Vemos en todo el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, la misma cosa, la profecía sobre el nuevo pacto en Jeremías 32, la predicación de Pedro y los ejemplos del bautismo en Hechos 16. Todo dice que los niños están incluidos en el pacto y por eso reciben la señal del pacto. Ahora, abre a Colosenses 2 y vamos a ver que la señal del pacto ya no es circuncisión, sino ha cambiado el bautismo en agua. En Colosenses 2 vamos a leer versículos 11 y 12. Colosenses 2, 11 y 12. Y la Biblia dice aquí, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí vemos que habla sobre circuncisión espiritual. Y si vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, vamos a ver que esto no es algo nuevo, que Moisés habló sobre circuncisión espiritual. Entonces, guarda el dedo allá en Colosenses 2 porque vamos a regresar. Y al mismo tiempo vamos a leer Deuteronomio 10, 16. Y en Deuteronomio 10, 16, Moisés escribe aquí, en el quinto libro de la ley, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué significa aquí? Circuncidad el prepucio de vuestro corazón. La circuncisión era cortar el prepucio de la cosita del varoncito. Moisés está diciendo, circuncida tu corazón. Esto es la circuncisión espiritual, el bautismo espiritual, el nuevo nacimiento, el perdón de pecado, que ahora somos hijos de Dios por medio de fe en él. Moisés está diciendo, cree en Dios, arrepiéntete de tu pecado, circuncida tu corazón, la circuncisión espiritual, el bautismo espiritual. Ahora regresemos a Colosenses capítulo 2, versículo 11. Y cuando pensamos en la circuncisión, enseguida pensamos en cortar la carne de la cosita, del varoncito. Eso es lo que pensamos cuando leemos la palabra circuncisión. Dice aquí, si solo leemos las cláusulas mayores y si eliminamos las cláusulas subordinadas, vamos a leer cómo dice este versículo. Dice en versículo 11, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano. Ahora vamos al versículo 12, sepultados con él en el bautismo. Aquí tenemos la circuncisión y el bautismo que representan la misma cosa. En el tiempo del Antiguo Testamento, la circuncisión era la señal del pacto. En el tiempo del Nuevo Testamento, el nuevo pacto, el bautismo es la señal del nuevo pacto. Y ya hemos visto quién recibe esta señal. Tenemos Jeremías 32, 39. La profecía del nuevo pacto diciendo que los niños están incluidos en el pacto. Vemos aquí en Hechos 2, ya es el tiempo del nuevo pacto y el apóstol Pedro está predicando que nuestros hijos están incluidos en el pacto. Más que esto, tenemos los dos ejemplos en Hechos 16, que toda la casa está bautizada cuando el jefe de la familia cree. Más que eso, tenemos el argumento de silencio, que la Biblia no dice nada, que los niños ya no están incluidos en el pacto de Dios. Estaban incluidos por miles de años, pero ¿sabe qué? Ya no. Y la Biblia no dice nada sobre esto. No habrá discusiones sobre esto en la iglesia del primer siglo. Por todas estas razones, nosotros bautizamos los niños. Los niños están incluidos en el pacto. No presentamos a los niños a la iglesia como los bautistas saben hacer, diciendo que Jesús fue presentado en el templo. ¿Sabe la razón que Jesús fue presentado en el templo? Esa era la ley de Moisés.
Nosotros estamos bajo la ley de Moisés, queremos regresar a la ley de Moisés, mejor que circuncidar al niño si van a hacer eso, si van a presentar al niño. El bautismo es la señal del nuevo pacto. Los niños están incluidos en el nuevo pacto, por eso los niños reciben la señal del nuevo pacto. Es una doctrina muy discutida y si uno cree otra cosa, eso no significa que no es un hijo de Dios. Somos hermanos en Cristo, pero yo creo que la Biblia enseña que nuestros hijos, los hijos de los creyentes, reciben la señal del nuevo pacto, el bautismo.